Bueno chicos, ahora vamos a ver lo que es la teoría de conjunto o conjuntos numéricos, ¿sí? Ustedes en todo este proceso que vinieron del primer año, ustedes vinieron trabajando conjuntos numéricos, ¿sí? El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los conjuntos de los números naturales? Son, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, así hasta llegar a más infinitos, ¿sí? Es decir, que son infinitos números. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los números enteros? Los números enteros ya incluyen los números negativos, el cero y también los positivos. Quiere decir, por ejemplo, cero, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta el menos infinito. Y si vamos hacia la derecha, cero, uno, 2, 3, 4, hasta el más infinito. Lo mismo como los números naturales. Del, en este caso del uno hasta el más infinito. Acá en los números naturales no incluye el cero, pero sí los números enteros ya incluye el número cero. Tanto los negativos, el cero y también los positivos, ¿sí? Y en el conjunto de los números racionales incluyen lo que es las fracciones y los números decimales. Aquí di un ejemplo: menos un medio, 0,6 periódico, 1,25, 2 tercios, menos un quinto, 20 tercios. Y hay millones, infinitos números racionales, ¿sí? Ahora, una de las preguntas de los ejercicios usted decía si todos los números naturales son racionales. Bueno, ahora, primero tenemos que destacar o definir qué son los números racionales. Los números racionales son las fracciones y los números decimales, ¿sí? O aquellos números que se pueden componer en forma de fracciones y decimales. Bien, los números naturales y los números enteros tienen como denominador al uno. Ahora, la pregunta es ¿por qué tienen como denominador al uno? Ya que cualquiera de ellos al dividir por uno da el mismo resultado. Ejemplo, acá tenemos menos 5 sobre uno, es decir, menos 5 dividido a uno me da como resultado menos 5, y el menos 5 sabemos que es un entero negativo. Ahora, 7 dividido a uno es 7, sabemos que 7 es un entero positivo, ¿sí? Por lo cual, el conjunto de los números naturales y los números enteros son subconjuntos de los números racionales, porque acá fijamos que este es un entero negativo y este es un entero positivo, ¿sí? Que también pertenece a los números naturales de entero positivo. Y si miramos, esto está escrito en forma de fracción, por lo tanto es un número racional, ¿sí? Entonces decimos que los conjuntos de los números naturales y enteros son subconjuntos de los números racionales. Y a su vez, los números naturales, si volvemos acá, los números naturales son subconjuntos de los números enteros, porque los naturales son del uno hasta el más infinito y los enteros también son del uno hasta el más infinito, también el cero hasta el menos infinito, es decir, los negativos, el cero y los positivos, y solamente los naturales son los positivos, sin incluir al cero. Ahora, en el conjunto de los números racionales encontramos las fracciones y los decimales, como habíamos dicho anteriormente. Las fracciones están formadas por dos números enteros. Uno será el numerador y el otro va a ser el denominador, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos 1, 2 tercios. El de arriba es el numerador, el de abajo denominador, y también la línea del medio tiene su nombre. Se llama raya fraccionaria. Ahora, como se lee esta fracción, se lee 2 tercios. El numerador se lee el número tal cual y el denominador se lee medio si es 2 tercios si es 3 cuartos si es 4 quinto si es 5 y así sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el denominador es mayor a 10? Ahí se le va a agregar lo que es la palabra avos, ¿sí? Entonces, esta fracción 5 doceavos se leería esta fracción. 5 doceavos. Bueno, ahora entramos en lo que son las fracciones, ¿sí? Tenemos lo que son fracciones propia, impropia y entera o unidad.
Las propias son cuando el numerador es menor al denominador. En este caso, el numerador observamos que es menor que el denominador. Cuando es una fracción impropia, cuando su numerador es mayor que el denominador. Y cuando es una fracción unidad o una fracción entera, cuando tanto el numerador como el denominador son iguales, ¿sí? Entonces a eso le llamamos fracción entera o fracción unidad. Ahora, ¿cómo representamos en forma de gráfica? Tenemos dos formas más clásicas, una es la rectangular y la otra es la circular. Vamos a utilizar estos mismos ejemplos. 2/3 en forma de barra quedaría dividido en tres partes iguales como me indica el denominador y tomo o pinto 2. Lo mismo va a pasar en manera circular. Particiono en tres partes iguales y tomo 2. Y sabemos que si miramos tanto estos dos gráficos, el rectangular como el circular, no llegan a completar un entero. Por lo tanto va a ser menor a un entero. De eso podemos deducir que las fracciones propias son menores a un entero. ¿Qué va a pasar con la fracción impropia? Ahora observamos acá. Observamos que tenemos más de un entero. Dividimos el entero en dos partes iguales, pinto 2 y no me alcanza, tengo que volver a hacer otro entero. Pinto, tampoco no me va a alcanzar los 5 que debo pintar, por lo cual hago otro entero y tomo solamente la otra mitad que me faltaría uno, ¿sí? Entonces ya inmediatamente observo que esta fracción es mayor a un entero. Entonces podemos decir o descifrar que las fracciones impropias son mayores a un entero, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a pasar con cuando son iguales tanto el numerador como el denominador? Van a ser igual a un entero.